tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Senado Noticias en su edición central. En este miércoles 22 de noviembre vamos a revisar qué informaciones legislativas marcaron toda esta jornada, trabajo, sala de sesiones, comisiones y mucho más. Los invito ahora a revisar los titulares. Senadores cuestionan filtraciones por investigación desformalizada y respaldan a senador Andrés Saldívar. Comienza análisis del proyecto de ley que busca prohibir el uso de bolsas plásticas y films de embalaje en nuestro país. Ministerio de Pueblos Indígenas inicia su debate en Comisión de Gobierno. Y como ya veíamos en los titulares, información de la sala de sesiones de esta jornada, se aprobaron varios proyectos, entre ellos los feriados, ponga atención, para la Araucanía y Tarapacá el próximo 17 y 18 de enero tras la visita del Papa Francisco. ¿Qué pasó también con el proyecto sobre medicamentos bioequivalentes? Esto y más lo revisamos en la siguiente entrevista del periodista Cristian Reyes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Como en cada edición central, cuando corresponde una sesión del Pleno, hablamos con algunos de los senadores que precisamente participaron de esta jornada y de algunos proyectos que estaban en tabla. Por ejemplo, preliminarmente para el día de hoy tuvo ciertos cambios en la tabla del Senado en cuanto a esta sesión, pero de todas maneras vamos a hablar de los contenidos legislativos con el senador Francisco Chaguán, representante recién reelecto de la región de Valparaíso. Buenas tardes, senador. ¿Cómo está? Buenas tardes. Felicitaciones Bien, por muchas esa gracias. votación obtenida en la última. Muchas gracias. Aprovechar de agradecer a Dios, a mi familia y a todos los electores de la región que me permitieron ser el parlamentario más votado del país. Así que primero el agradecimiento. Mientras más votos, con más humildad recibimos este resultado. Mientras más votos, con más compromiso en favor de la gente de nuestra región. Perfecto, senador. Y a propósito de electores, de ciudadanos de a pie, proyecto de bioequivalentes que ya ha pasado varias veces por la sala, la gente quizás todavía tiene algunos ripios en cuanto al término, qué significa, pero ¿cómo le beneficia esto de contar con medicamentos posiblemente más baratos en el día a día? Primero, explicarle a los ciudadanos que nos están escuchando en virtud de este canal del Senado, que de qué se trata este proyecto de ley es crear una política nacional de genéricos. Ya habíamos tenido una primera ley de fármacos, la ley de fármacos 1, donde se había prohibido y sancionado, por ejemplo, aquellos incentivos para aquellos que expenden medicamentos para recomendar determinados productos versus otros. También se había prohibido, eso se llama las canelas, lo primero. También se había prohibido el estímulo que puedan hacer justamente los vendedores de determinadas líneas de fármacos a los médicos para recetar determinados fármacos. Habíamos logrado finalmente terminar con algunas de las prácticas que pudieran afectar fundamentalmente a los usuarios, los pacientes o consumidores. Y básicamente lo que busca este segundo proyecto de ley es establecer una política nacional de intercambiabilidad de productos que permita que efectivamente cuando se recete un medicamento por parte del facultativo, efectivamente se pudiera indicar la denominación común internacional adicionalmente al nombre de fantasía. Eso permitiría efectivamente que sea el usuario, paciente o consumidor el que finalmente determine cuál de los productos poder adquirir. Y básicamente también apunta a otro elemento, que es la seguridad sanitaria, vale decir, que los productos genéricos sean también bioequivalentes. ¿Qué quiere decir esto? Que produzcan el resultado sanitario adecuado o buscado al momento de recetar ese fármaco o ese principio activo. Respecto a eso, justamente le iba a preguntar porque ese parlamentario de su sector hicieron dos observaciones respecto a eso. Uno, que esto también de alguna forma, en cuanto al protagonismo de las cajas, por ejemplo, el nombre fantasía, el componente genérico, también podía significar alguna merma en cuanto a la motivación de los laboratorios, de los científicos que son quienes invierten para conseguir esos medicamentos, para finalmente ponerlos en el mercado y, bueno, hasta al lado de los genéricos quizás no reciban la retribución o el incentivo, como les decía, para poder generar nuevos fármacos. Yo soy uno de los que levantó la reserva de constitucionalidad de esa norma, por una razón distinta. Hoy día no hay una estandarización de la calidad de los laboratorios y por tanto no todos los laboratorios pueden producir un determinado medicamento o que tenga un determinado principio activo y que pueda asegurar efectivamente la seguridad sanitaria, es decir, producir el mismo efecto sanitario. Es por eso que nosotros hemos dicho que la norma que establece que el 70% del empaquetamiento debe ser con el nombre del principio activo y un 30% con el medicamento no nos parece adecuado. Hoy día la relación es la inversa, vale decir, el nombre de fantasía y también el nombre del principio activo en un 30%.
¿Y por qué esto es tan relevante? Porque efectivamente estaría vulnerando el principio de la libertad y el derecho a la propiedad intelectual, particularmente aquello. La propiedad intelectual creemos que es importante y el principio de la libertad económica. Y segundo, porque como no tenemos certeza del estándar de calidad de los laboratorios, efectivamente eso pudiera generar algún problema con los temas de seguridad sanitaria. Nosotros creemos que hay que acercar los medicamentos, hacerlos más accesibles, pero en definitiva sea el usuario, el consumidor, el que elija, o el paciente, el que elija finalmente cuál de ellos poder adquirir. Pero una cosa distinta es justamente que una variación del empaquetamiento podría generar más bien confusión en los pacientes, usuarios o consumidores, más que finalmente una certeza. Sin duda este proyecto da para muchos temas más. En ese mismo lugar que estaba el senador Felipe Arboe, a propósito de que esperaba, por ejemplo, sobre este proyecto nos decía mayores avances en términos de integración vertical de laboratorios y farmacias. ¿Queda pendiente ese punto dentro de este proyecto? O sea, este tema está completamente separado del proyecto inicial, porque claramente prohibir la integración vertical en un mercado está absolutamente vedado por nuestra Constitución, básicamente por el principio de la libertad económica. Una cosa distinta es establecer todas y cada una de las condiciones que establezcan que una integración vertical no sea en perjuicio de los consumidores. Y estamos completamente de acuerdo en aquello, porque los principios finalmente que establecen las normas de libre competencia se apliquen a cabalidad. Pero una cosa muy distinta es que se prohíba la integración vertical en un determinado mercado. Eso vulnera el principio de la libertad económica consagrado en nuestra Constitución política. Senador, una palabra muy corta para otro tema visto en la sala el día de hoy a propósito de los feriados por la Avenida del Papa, 17 y 18 de enero en la Araucanía y Tarapacá. ¿Usted está a favor de eso? Absolutamente, nos votamos favorablemente, creemos que esto es una buena instancia para congregar a la familia en torno a una visita largamente esperada. ¿Abre la puerta, perdón, esto a que si vienen otros líderes religiosos puede hacerse algo similar? Sí, pero de la envergadura del Papa Francisco, cuando estamos hablando de una población cristiana en nuestro país y donde el mensaje del Papa no solamente está enfocado al mundo católico, sino también al mundo cristiano, yo dificulto que haya otro líder de la envergadura del Papa en la cual se pueda realizar un encuentro y generar un feriado de esa envergadura, sobre todo cuando estamos hablando de un feriado regional, justamente para aquella... Por una única vez, además. Una única vez, cuando finalmente el Papa va a asistir y va a concurrir a esa región. Le agradecemos al senador Francisco Chaguán estos minutos para con nosotros en la edición central de Senado Noticias. El flamante legislador, entonces recién electo nuevamente por la región de Valparaíso. Y recordarles a ustedes que nos están viendo también que el día de mañana tendremos sala de 15 y 16 horas para ver el tema de la Ley Miscelánea de Educación que hoy día quedó. Y luego bueno, lo que la ley de presupuesto. La ley de presupuesto. El día jueves, viernes y eventualmente el sábado, si es que no alcanzamos, porque tiene que ser hasta total despacho. Y la próxima semana mixta posiblemente. Así es. Muchas gracias, senador Francisco. Muchas gracias. Buenas tardes. Como siempre, le agradecemos a nuestro periodista Cristian Reyes por la presente entrevista con el senador Francisco Chaguán, temas varios de la sala de sesiones. Si usted quiere saber más detalles, visite senado.cl y allí podrá leer toda la información de los proyectos debatidos hoy en la sala de sesiones. Cambiamos de tema porque hoy también en la sala el Pleno se refirió a la situación que está viviendo el senador Andrés Saldívar por una declaración que se hizo en la prensa respecto a informaciones judiciales. Su apoyo, solidaridad con el presidente del Senado, Andrés Saldívar, expresaron representantes de los comités de la Cámara Alta luego de la filtración pública de piezas de una investigación no formalizada que realiza el Ministerio Público y que no involucra con información residual, es decir, de terceros. De manera transversal, los comités acordaron que el Senado se haga parte de estas acciones legales para esclarecer dichas filtraciones que vulneran de manera grave los derechos de la segunda autoridad de la República a raíz de la autorización para las escuchas telefónicas de una información que se conoció por los medios de comunicación. Por esta razón, instaron al fiscal nacional Jorge Abbott a emitir un pronunciamiento. Le solicitaron que cese las filtraciones de investigaciones en curso. Previamente, el senador Andrés Saldívar se refirió a la situación que está viviendo, hizo un punto de prensa, una declaración pública. Revisemos esto y todas las reacciones. Como resulta obvio, me haré parte en la investigación penal y solicitaré copia de los antecedentes con el fin de ejercer mi defensa y demostrar que las imputaciones que se me dirigen son absurdas y sin ningún fundamento. Por ahora no diré más sobre el particular. Pero
que más quiero es destacar en esta oportunidad es que estamos una vez más ante una filtración de información que proviene de una investigación penal, la que no solamente constituye una infracción administrativa de las reglas de los fiscales que deben cumplir, sino también ante un delito establecido en el artículo 246 del Código Penal. Quiero pedir la unanimidad de la sala para llevar adelante las acciones legales que correspondan como Senado de la República frente al agravio y la situación inconcebible en que ha sido expuesta su persona. Le pedimos a la Fiscalía que cese este actuar que claramente altera toda norma de decencia. Nuestra solidaridad con el senador Saldívar, nuestra solidaridad con el Senado, porque aquí estamos hablando del presidente del Senado. Con el mismo cariño y respeto que le tengo al Ministerio Público y que le he tenido siempre, creo que esto debe ser aclarado a la brevedad y determinarse las responsabilidades. Que el presidente del Senado, como persona, cuenta con toda nuestra solidaridad y como senadores también nos obliga a actuar en consecuencia para restablecer el honor de esta institución. Exijo, señor presidente, de que el señor fiscal nacional pueda aclarar estos hechos y exijo al Senado no una actitud corporativa, sino efectivamente esclarecedora. Y cambiamos radicalmente de tema porque la Comisión de Gobierno inició el debate sobre el proyecto que va a crear el Ministerio de Pueblos Indígenas. Se lo preguntamos a esta hora en vivo y en directo al periodista Rodrigo Cruz, quien ya vemos en pantalla. Rodrigo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Betsabe. Como decías tú, la Comisión de Gobiernos entonces ya inició el estudio de este proyecto de ley que busca crear el Ministerio de Pueblos Indígenas. Recordemos que esta iniciativa ya pasó un primer trámite constitucional por la Cámara de Diputados, la Cámara lo aprobó entonces y llega ya entonces al Senado, específicamente a la Comisión de Gobierno, para iniciar la discusión sobre este proyecto de ley. El día de hoy en la Comisión llegó el Ejecutivo, el Gobierno, a presentar el proyecto, a señalar todos los alcances que tiene esta iniciativa, las características para que los senadores puedan conocer de primera fuente, porque recordemos que este proyecto es un mensaje presidencial que ingresó el 2016. Entonces conocieron los alcances de este proyecto de ley, que lo que busca específicamente crear obviamente una institucionalidad que pueda diseñar, coordinar, implementar todo lo que tiene que ver con la política de nuestros pueblos indígenas. Y también una cosa que dejaron bien en específico, procurar evitar toda discriminación arbitraria contra personas indígenas. También es uno de los puntos fundamentales que va a tener este ministerio. Y además, dentro de este proyecto de ley se crea un Consejo Interministerial de Pueblos Indígenas que obviamente estaría comandado, una vez ya creado este ministerio, estaría comandado por el ministro de Pueblos Indígenas. Obviamente también este ministerio va a tener que coordinarse con el resto de las instituciones de pueblos indígenas, porque va a seguir la CONADI, aparte de las seremías regionales, etcétera, va a seguir la CONADI también en distintas regiones. Y también recordemos que en el Congreso estaba en discusión la creación del Consejo de Consejos de los Pueblos Indígenas, que también entonces va a tener que estar en constante coordinación con este Ministerio de Pueblos Indígenas y que va a agrupar específicamente a representantes de cada una de las etnias. Al respecto, es una palabra clave el tema, según lo señalaron los mismos representantes de todas las etnias indígenas que existen en Chile, cuando se estaba discutiendo el proyecto de ley que crea el Consejo de Consejos de Pueblo Indígena, que para ese proyecto, como también para el Ministerio de Pueblos Indígenas, clave es la participación vinculante, no participación por participar, sino que participación vinculante de todos los pueblos indígenas respecto a las políticas de materia indígena. Escuchemos las declaraciones de dos integrantes de la Comisión de Gobierno respecto a este proyecto de ley. Se va cumpliendo la institucionalidad, el compromiso de la presidenta. Ya tuvimos también la creación de los pueblos indígenas. Hoy día viene el Ministerio de Asuntos Indígenas y se empieza su discusión. Vamos a invitar en la semana del 4 de diciembre a representantes de los diversos pueblos originarios, sobre todo
se planteó invitar a los representantes de alcaldes de pueblos indígenas para que vengan a conocer su opinión sobre este proyecto. Va a quedar la CONADI, pero va a haber una seremía, y va a haber una seremía en todas las regiones, a diferencia de hoy día que la CONADI no tiene representación en todas las regiones. Esos son más costos, pero bueno, el Estado, el propio gobierno ha propuesto esta creación de este ministerio, los recursos por supuesto que están considerados para la creación de este ministerio, y vamos a ahora enriquecer la discusión con los comentarios que son necesarios de las comunidades, del mundo académico. Lo señalaban ambos senadores, se va a invitar a distintas organizaciones, por supuesto también a los representantes de las distintas etnias de pueblos indígenas, pero también académicos y expertos sobre la materia para poder ir enriqueciendo en la discusión durante la comisión de discusión de esta iniciativa. Y por último también, Betsabe, un tema fundamental. Recordemos que este proyecto de ley está creando un nuevo ministerio, es decir, luego de que pase por la Comisión de Gobierno, que obviamente le falta un buen tiempo para discutir este proyecto de ley, debe pasar entonces por la Comisión de Hacienda también, porque implica recursos, como decía el senador Carlos Bianchi y Betsabe. Perfecto, estaremos muy atentos a lo que pase con este proyecto que queda el Ministerio de Pueblos Indígenas. Rodrigo, te agradecemos por la información, que tengas muy buenas noches. Buenas noches. Nosotros cambiamos de tema a otra información. ¿Sabía usted que cerca de 25 millones de toneladas de plástico se distribuyen en todo el mundo? Esto afecta directamente al medio ambiente y es por eso que la Comisión de Medio Ambiente aquí del Senado está estudiando un proyecto de ley que prohíbe el uso de plástico único uso o también las bolsas plásticas, si usted lo ve en el comercio. ¿De qué más se trata este proyecto? Lo revisamos en la siguiente nota. Es un material barato de producir, es ligero, de alta resistencia, inerte, lo que entrega seguridad al momento de envasar alimentos, líquidos o medicamentos y además versátil, ya que sirve casi para cualquier cosa. El problema es que su degradación dura entre 100 y 500 años, lo que finalmente genera un grave daño al medio ambiente. Y cómo no, si se estima que cada año se acumularían cerca de 25 millones de toneladas de plástico, 8 millones de ellas terminarían en el mar. Por ello, la Comisión de Medio Ambiente del Senado comenzó a estudiar un proyecto de ley que busca prohibir el uso del plástico de un solo uso. Solo Chile produce cerca de 350 millones de bolsas plásticas de un solo uso al mes, y eso es una situación dramática que tiene que terminar. Es parte de los desafíos que tenemos que asumir todos los seres humanos si queremos preservar la vida en el planeta. La idea de la moción es prohibir que los locales comerciales entreguen bolsas plásticas no degradables y que la industria del empaque agroalimentario sustituya los films plásticos de embalaje por plásticos degradables. Iniciativa que genera consenso entre los senadores de la comisión y en el mismo Ejecutivo, que ya en octubre habían anunciado que buscarían prohibir el uso de bolsas plásticas en las 102 comunas costeras del país. La posición del Ejecutivo hasta ahora, sin perjuicio de que podemos discutirlo, es comenzar con una prohibición absoluta solamente en las comunas costeras, que son 102 en el territorio, y luego habilitar por su parte a los restantes municipios para ellos, a través de sus ordenanzas, regular o prohibir el uso de las bolsas plásticas o la entrega de las bolsas plásticas no biodegradables en establecimientos de comercio. Una idea de la que no está de acuerdo la Asociación de Industriales del Plástico, ya que señalan que según una encuesta Adimark realizada en 2014, el 94% de las familias chilenas usarían bolsas plásticas para botar la basura doméstica, por lo que prohibirlas generaría mayores problemas ambientales. Yo creo que este es un tema de hábitos, es un tema de educación y por eso hay un periodo de transición. Si nosotros esto lo estableciéramos de la noche a la mañana, generaría un tremendo impacto negativo desde el punto de vista del esparcimiento de las basuras, etc. Por ello, tal como señala el senador, la iniciativa propone una implementación gradual, partiendo la prohibición en las empresas medianas y de mayor tamaño tras un año de promulgarse el reglamento y 2 años después para las micro y pequeñas empresas. Proyecto de ley que sería aprobado en general por la comisión durante la próxima sesión, para luego de ello iniciar su discusión en particular. Y con esta información llegamos hasta el cierre de Senado Noticias, edición central. Hemos repasado todas las informaciones legislativas. ¿Más dudas? Vaya a nuestras plataformas interactivas multimedia. Estamos en YouTube, en Twitter, en Instagram, en senado.cl, tv.senado.cl y un correo electrónico tvsenado@senado.cl. Soy Betsabe Fuentes. Que tenga muy buenas noches.